Invitando a José Turturielo, integrante de la Comisión Barrio Porvenir Pérez Castellano. Para nosotros es un orgullo que de esta esquina lleve un homenaje a un trabajador como Gerardo Cuesta. Lo que es la vida de Gerardo Cuesta seguramente lo van a llegar a decir los que me van a seguir en la oratoria. Nosotros no lo conocimos a Gerardo Cuesta, conocemos su legado. Pero es una oportunidad para que el barrio les encuentre con un lugar agradable, que sea una plaza, que se puedan disfrutar deportes y que sea un encuentro de todos. Lo que es material, cuesta mucho mantenerlo. Le agradecemos mucho al municipio que fue el que hizo las obras, el arquitecto Serió, que se encuentra entre nosotros, el intendente de Montevideo, que en realidad ya lo agarra todo hecho, ya lo hicimos todo, algo le vamos a pedir igual. Pero en realidad el homenaje a Gerardo Cuesta lo van a hacer las personas que lo conocieron. Nosotros en Gerardo Cuesta queremos homenajear a todos los Gerardo Cuestas del Porvenir Pérez Castellano que trabajaron para una sociedad mejor. Muchas gracias. La vida de Cuesta es bastante conocida. Militante sindical, se conoce de la juventud. Y su militancia sindical es muy conocida. Tuvo una gran amistad con José Delía, el máximo dirigente sindical que ha tenido este país. Yo Gerardo lo conocí siendo un guacho. Él era secretario de FOMO y yo con 15 años trabajaba en el Guerri Morice. Me tocó trabajar con él en la formalidad, la formación de la central, y después muchos años en el secretariado de la CNT. Por lo tanto, no voy a hablar de la actividad, y voy a ser muy breve, de la actividad tan conocida de Gerardo. Voy a hablar de la moral, de la conducta de Gerardo. Hay mucha gente que en determinadas situaciones de la vida puede estar teniendo unos buenos ingresos. Cuesta los tuvo porque fue diputado un periodo, pero nunca cambió, porque los ingresos que tenía extras lo destinaba una parte al sindicato y otra parte a su partido. Yo recordaba, charlando con alguna gente, como para quienes empezamos a luchar en el movimiento sindical, como acá está el lado Bala, cuando yo conocí no era colega mío, tenía pena. Pero cuando empezamos a luchar en la dictadura del movimiento sindical, empezamos a conocer historias que eran historias de lucha y de la construcción de ese movimiento sindical, de esa PIT-CNT, que estábamos empezando a trabajar algunos gurises que no habíamos tenido la edad cuando el golpe de Estado para haber sido protagonistas de la lucha. Había el compañero Caroba, querido compañero también, cuánta gente de aquella época, ¿no? La verdad. Y sinceramente, cuando uno empieza a leer la historia de esos gigantes que construyeron la unidad del mundo sindical y que fueron protagonistas de lo que marcó la dictadura, la resistencia del pueblo uruguayo con la huelga general, uno deseaba admiración y de tener referentes. Era muy importante en aquellos momentos oscuros, donde no quedaba nada claro cuál iba a ser el destino de nuestro país y cuánto más iba a seguir la larga noche de la dictadura. Y la verdad que cuando uno lee historias, cuando uno se entera, y quiero hacer el homenaje a muchos protagonistas que están acá, Raúl, que fueron realmente constructores de ese proceso de unidad y de grandeza, uno realmente se llena de admiración.
Hace no tanto tiempo me tocó inaugurar la Plaza León Duarte y yo decía lo mismo, pucha, cuánta grandeza. Porque uno recogía las historias y recogía las historias de lo que fue el Congreso de Unificación, después lo que fue, bueno, el Congreso del Pueblo, lo que fueron las diferentes instancias. Pero también recibía las historias de los debates, de a veces los enfrentamientos apasionados entre compañeros que tenían diferentes visiones, de cómo construir el camino de unidad o de cómo construir el camino de la lucha en base a no solo tener a un movimiento sindical reivindicativo, sino aparte de lo reivindicativo comprometido con el destino, con el futuro de la nación y el conjunto del pueblo. Y esas luchas fueron ásperas, fueron duras, pero lo que uno siempre se admira era cómo a veces, pese a la dureza, pese al enfrentamiento, a veces muy, pero muy acalorado, siempre salía adelante, siempre salía con el abrazo fraterno y se pudo, en ese marco, entender que lo que unía el movimiento sindical a los diferentes sectores y diferentes visiones era mucho más importante que cualquiera de los enfrentamientos o diferencias coyunturales que podía haber. Y ahí Gerardo Cuestas tuvo un papel determinante porque los relatos de lo que fueron el protagonismo de algunos compañeros, y León Duarte también, por eso lo hacía mención, fue determinante a la hora de entender que no había ninguna diferencia que podía separar a la lucha de luchar juntos por los sueños a los trabajadores. Por eso creo que este homenaje es más que merecido. Y en aquellos años yo recuerdo que se eligió, y creo que con mucha justicia, justamente estos dos grandes hombres, Gerardo y León, como verdaderos representativos de esa expresión de la lucha unitaria de los trabajadores que luego tuvo papel determinante en lo que fue la huelga general que marcó desde su inicio la dictadura. Por eso nosotros reivindicamos y nos parece muy importante este tipo de homenajes. Un pueblo que pierde su historia, que pierde lo mejor de su historia, que es la lucha unitaria y encontrar los caminos para saber que por encima de los matices, las diferencias, es mucho más lo que nos une y que tenemos un proyecto nación para defender. Creo que es importantísimo reivindicarlo, porque reivindicar nuestra historia es saber al futuro que queremos llegar. Ese futuro que nos marcaron estos hombres, ese futuro de compromiso, de unidad, pero ante todo de creer que hay utopías para alcanzar y que todos los días, en cada cosa que hagamos, tenemos que tener siempre esa utopía que marcaron estos hombres delante nuestro para tenerlas de guía. Arriba, compañeros. Subrayar un abrazo muy grande a la familia de Gerardo, que están presentes sus hijos, el Chino y el compañero allí, de su familia, junto a un compañero entrañable para todos nosotros, como es Juan Raúl, un luchador por la democracia y por los derechos humanos. Especialmente agradecer desde la perspectiva del movimiento obrero a la Comisión Barrial, a su trabajo, a su propuesta y a su perseverancia, digamos, en mantener lindo este lugar, a todas las compañeras y compañeros de nuestra UNRWA, del movimiento sindical, de nuestra comisión de fundadores, de la CNT. Es para nosotros hoy un día sumamente significativo. No es un día más en el calendario, es un día que ha motivado que nuestro PCNT en forma unánime, nos acompaña Fernando Pereira, presidente de nuestro PCNT, ha resuelto que todo el mes de septiembre es un mes de homenaje a Gerardo. Yo recuerdo los antecedentes de este proceso. Recuerdo lo que se constituyó primero como una comisión de homenaje a Gerardo Cuestas, que hoy además para nosotros es muy importante porque se ha transformado en la comisión de fundadores de la CNT, con quien interactuamos en forma permanente. Estaba vivo y en actividad otros gigantes, como don Rosario Pietrarroya, que formó parte de esa comisión de homenaje a Gerardo, como el gran José Pepe Delía, símbolo de la unidad, activo constructor, digamos, de este proceso. Y recuerdo en el año 96, cuando se inauguraba la plaza, yo era bastante más gurí y se desarrollaba un homenaje. Y también recuerdo a otro enorme. Recuerdo al canario Félix Díaz, luchando por la vida, combatiendo una muy dura enfermedad. En esos momentos, además, difíciles, estas actividades con toda
con toda la intergeneracionalidad que tienen, son principalmente para el relevo que estamos construyendo, para la gente que viene por delante, para la gente que va a mantener viva la llama de nuestras herramientas. ¿Por qué me refiero al canario? Porque en momentos sumamente difíciles que nosotros siempre tenemos que tener presente, porque a no ser que lo garanticen nuestros pueblos, no hay un sentido de irreversibilidad de la historia. La historia no es solamente en una dirección, a no ser que nuestros pueblos así lo consagren. En momentos sumamente difíciles del neoliberalismo extremo, cuando todo era desesperanza, cuando era privatizaciones, cuando era cierre de la fábrica, cuando era despidos masivos, cuando también muchas veces era falta, ausencia de perspectiva. El canario Félix Díaz, luchando por la vida, porque estaba aquejado por una enfermedad espantosa, sentado en el auto ahí nomás, en un homenaje a Gerardo dijo: aquí no se rinde nadie, carajo. Y ese espíritu rebelde, combativo, clasista, a ese espíritu es al que nosotros homenajeamos. Sin duda alguna, los compañeros más veteranos inclusive tienen muchísimos más elementos que yo para rendir el debido homenaje a Gerardo. Todo el mes de septiembre va a ser un mes de homenaje. Ahora nomás tenemos la alegría, el orgullo, y agradecemos especialmente a todas las compañeras y compañeros parlamentarios presentes que a las 2 de la tarde en el Parlamento Nacional se le haga un homenaje a Gerardo. Pero no solamente esto, el 18 de septiembre, la Junta Departamental de Montevideo, y ahí está Graciela, presidente de la Junta, también le va a hacer un homenaje. El 28 de septiembre, en lo que antes era la Plaza Huelga General, que ahora es un punto logístico importante de la ciudad, se le va a hacer otro homenaje a Gerardo, y estamos conversando con las autoridades de primaria para que la escuela Gerardo Cuesta, cita en Fernández Crespo, en la vieja calle Sierra, entre Uruguay y Paysandú, que tenemos la alegría, el orgullo de que una escuela tenga el nombre de Gerardo, también desarrolle una actividad importante. Así que tenemos un mes de septiembre lleno de actividades de homenaje a Gerardo. ¿Y por qué esto? Sin duda, compañeras y compañeros, ustedes lo saben mejor que yo. La consigna que construye, que encuadra todo este homenaje, es que Gerardo Cuesta es básicamente forjador de la unidad y las unidades. Fíjense ustedes qué riquísima peripecia histórica. Nacido aquí en Montevideo el 1 de septiembre de 1917, ¿qué año? El 17. Por muchas razones, para la clase obrera internacional y para los pueblos, el año en donde se concretó la Revolución Rusa. Luego vivió un tiempo en Mercedes, sus padres, él andaluz, también un pueblo de combate, ella gallega, de orientación, el padre anarcosindicalista, es decir, vinculado ya desde su matriz familiar a las ideas de la lucha y de la emancipación. Trabajador en una cooperativa agraria en Mercedes, desde muy chiquito, estudiante en la escuela industrial, obrero sumamente calificado, mecánico tornero y fresador, de esos trabajadores para superar algunas dicotomías falsas, porque el enemigo de clase, el gran capital, no tiene razón cuando nos considera de manera taylorista el gorila amaestrado que desarrolla una tarea repetitiva en esa concepción enajenante de la separación entre el trabajo manual y la concepción del trabajo. Es decir, un obrero calificado que simultáneamente potencia en la industria metalúrgica sus labores intelectuales, pero al mismo tiempo trabaja creando artefactos nuevos. Fresador y mecánico tornero, al igual que Rosario.
venido a Montevideo a la empresa Pese Simeone, y rápidamente por sus ideas emancipatorias, con una responsabilidad muy grande, en una grieta que se había abierto en el movimiento sindical, porque había nacido en el 41, nuestra columna vertebral, nuestra matriz, el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, dirigido por miles, pero especialmente por ese gigante, aunque era petizo, Rosario Pietrarroya. Pero una polémica, una divergencia táctica de esas muchas que hubieron en el movimiento sindical. Fíjense, compañeras y compañeros, especialmente a nuestro relevo, a la barra más joven, que va a estar en todas las batallas por delante de nuestra UNRWA y de nuestro PICNT. ¿Cuál fue la grieta que se abrió y que lamentablemente condujo a una división del sindicato metalúrgico? ¿Qué actitud adoptar desde el movimiento obrero con pretensión clasista? Nada más y nada menos que con respecto a una ley, la ley de 1943, que creó los consejos de salario. Y se abrió toda una polémica. Es muy interesante releer los debates, digamos, de aquella época, me refiero al año 41, 42, 43, 44, 45, profundamente revulsivo. Había que participar desbordando estas instancias del Estado y de la sociedad capitalista para organizar conquistas de rama de actividad para el movimiento obrero, o los consejos de salario habrían de ser un espacio de cooptación del movimiento sindical clasista para intereses ajenos. Terrible discusión. Y se abrió una grieta que lamentablemente en su momento condujo a una división. Por un lado el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, por otro lado la Federación de Obreros Metalúrgicos del Uruguay. Naturalmente que la vida y que los debates, ahora ubicar esta discusión, digamos, en el seno de los sindicatos, por ejemplo, de la actividad privada, si hay que participar o no en los consejos de salario y la negociación colectiva, cuando es a todas luces evidente en América Latina que el gran capital viene por nosotros y nuestros intereses, que han promovido la reforma laboral en Brasil, poniendo por encima el contrato individual del trabajador con la empresa, como si eso significara alguna igualdad de fuerzas entre capital y trabajo por encima de la ley o la negociación colectiva. Vaya si es una discusión que la propia vida y la experiencia de lucha de los trabajadores ha superado, pero en su momento generó dificultades. ¿Y cuál es el mérito enorme de Gerardo junto a miles? Porque la unidad no es de cúpula, la unidad no es de dirección, la unidad se fertiliza y se fermenta desde el pie, en cada huelga, en cada lucha, en cada combate de la clase obrera. Fue la unidad de acción justamente de los sindicatos polemizantes de cara a los consejos de salario, en importantes huelgas, la que puso a Gerardo Cuesta como un referente ineludible de uno de los procesos más ricos que tiene nuestro movimiento sindical, a partir de la solidaridad con los trabajadores en huelga, a partir de la unidad de acción hacia los consejos de salario, que fue convertir 3 grandes sindicatos, y voy a nombrar gente importante: Rosario Pietrarroya, Francisco Toledo, Pedro Toledo, que luego tuvo un papel destacado en la Unión Ferroviaria, Gerardo Cuesta, Dari Mendiondo. Tuvimos, entre otros, a un gigante del movimiento sindical, pero de la vida creativa y del teatro, como Juan Manuel Tenuta, miembro del Comité de Base del Automóvil Club, fundador de la Unidad de los Trabajadores Metalúrgicos, en 3 grandes columnas: el Sindicato Único de la Industria Metalúrgica, la Federación de Obreros Metalúrgicos del Uruguay y la Asociación de Personales de Talleres Mecánicos y Afines, que en un proceso riquísimo, estudiado de manera sumamente rigurosa por la Universidad de la República, particularmente por la Facultad de Humanidades, en un equipo encabezado por Susana Domisaín, analizaron esa perspectiva de un congreso donde se discutió mucho, se hicieron las tesis, se discutieron los estatutos, pero donde se participó en asambleas de fábrica, lugar por lugar, digamos, construyendo
una fusión de 3 organizaciones y la unidad en la rama que dio como creación en el año 53 al Sindicato Único de Metalúrgicos, Mecánicos y Afines, que luego cambió su nombre para pasar a ser nuestra hoy ya gloriosa Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines. Pero esa experiencia no quedó ahí, porque ese proceso de unidad, ¿en qué momento, compañeras y compañeros? Basta ver el panorama político, ideológico, el ambiente cultural de Guerra Fría que había en ese momento, y también la existencia cuasi testimonial de una izquierda dividida, chiquita, pequeña, muchas veces con expresiones de un hipersectarismo que no ayudaba a los caminos de la unidad. Hay que ver cómo esta experiencia obrera en lucha de unidad fertilizó muchas cosas, sin traslados mecánicos, porque esa experiencia sirvió luego para desarrollar la unidad de todos los trabajadores en una sola central, la CNT, en la cual, junto a Pepe Delía, junto a Gatti, junto a Héctor Rodríguez, otro grande, Héctor Rodríguez, otro gigante de nuestro movimiento obrero, junto a León Duarte, junto a Uves, junto a muchos compañeros, entretejieron y forjaron porque era necesaria la unidad. No solamente por un afán abstracto teórico, también en esa época, compañeras y compañeros, y me hierve la sangre cuando comparo situaciones sin traslado mecánico de aquella situación con el panorama sobresaltado que hoy viven nuestros pueblos en la América Latina. Porque en aquella época era necesaria la unidad, porque el imperialismo yanqui, el enemigo de la humanidad, también venía por nosotros en América Latina. ¿O es que no hay relación entre el golpe de Estado en Brasil en el 64, entre toda la contraofensiva del imperialismo en América Latina, ante las energías insurgentes que había despertado la Revolución Cubana y nuestros compañeros, los que nos dejaron las herramientas armadas que hoy debemos cuidar y construir? No habrán acelerado el proceso de unidad, porque también en América Latina y en Uruguay tal vez vinieran por nosotros. Bueno, Gerardo, un gigante de entretejer con esa dosis tan compleja, tan difícil, donde cualquiera se puede pasar de rosca hacia un lado o hacia el otro, de firmeza inconmovible de los principios y flexibilidad táctica para entretejer diversas opiniones en una sola organización. Gigante de la lucha de la clase obrera, primero de la unidad de todos los metalúrgicos y después, junto a decenas y decenas de miles, gigante en la creación de una, no la única, pero una de las herramientas más formidables que tenemos los uruguayos para avanzar hacia una vida mejor, la unidad de los trabajadores en nuestra gloriosa CNT, hoy PICNT, uno de los componentes del bloque social y político destinado a llevar a la práctica las viejas, anheladas y aún pendientes consignas artiguistas. Pero además, para finalizar, si no, no sería completo el análisis. Porque nadie es vegetariano en nuestras filas, en el sentido de que Gerardo Cuesta no fue un militante sindical. Fíjense qué disparate, capaz que es un desastre lo que estoy diciendo. No fue un militante sindical. Gerardo Cuesta fue un obrero revolucionario, que la vida quiso, esas peripecias de clase y de la vida, que ese obrero revolucionario consciente, que en su cabeza tenía una mirada estratégica, la vida quiso que estuviera actuando entre las masas de trabajadores en cada una de las circunstancias que le tocó vivir, como también la vida quiso en otros momentos que fuera diputado, defendiendo exactamente los mismos intereses de clase, siendo diputado por la lista 1001 Partido Comunista, que antes defendía en el movimiento sindical. ¿Por qué decimos esto? Porque Gerardo Cuesta
marxista, consecuente, leninista. Participó en la agrupación socialista obrera, junto a compañeras y compañeros de la talla de José Pepe Delía, de Julio Rodríguez, de Walter Sanciviero, de muchísimos, de Chiflet, de muchísimos compañeros que se interpelaban críticamente sobre las limitaciones del nacional reformismo y de la perspectiva de que la vida de los trabajadores se podrá arreglar en algún momento con algún parche o alguna reforma del capitalismo. Y ellos sometían a la crítica esa propensión, esa tendencia siempre presente, inclusive en el campo de nuestra unidad, y bienvenida, que siga con nosotros hasta el final. Sometió a la crítica esas pretensiones de que por un camino estrictamente reformista la clase obrera algún día se podría emancipar. Pero no solo eso, compañeras y compañeros, también sometió a la crítica las distintas versiones del estalinismo como formas que, ahogando la democracia de los trabajadores, también trancaban el desarrollo de la lucha. Un gigante desde un punto de vista político, participante en determinado momento de la agrupación socialista obrera, miembro luego del Partido Comunista del Uruguay, diputado, pero de esos que llevó a la práctica en la hora de los hornos que la clase obrera y el pueblo uruguayo no habrían de darle un minuto de tregua al fascismo. Clandestino, camuflado, haciendo funcionar lo que se podía en el metal y lo que se podía en la CNT. Conductor de la huelga general, heroica huelga general donde la clase obrera no habló como hablan algunos que se reportan a la ideología de las clases dominantes de la democracia. Conductor de la huelga general que demostró que la clase obrera está dispuesta a defenderla inclusive con la sangre de sus mejores hijos. Desaparecido, torturado hasta casi la muerte, secretario general del partido en la clandestinidad y naturalmente asesinado, creo yo que consciente y meticulosamente elegido para ser asesinado por su enorme capacidad en medio de la dictadura. Es a este gigante a quien rendimos homenaje. El mejor homenaje a Gerardo es no traicionar las fuerzas, las energías y las esperanzas por una vida mejor y por la emancipación de los trabajadores y de todo nuestro pueblo. ¡Viva la unidad de nuestras herramientas! Junto a Pepe, Gerardo Cuesta, un grande, manteniendo su bandera, venceremos, queridos compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a Marcelo, muchísimas gracias a todos.